Crónicas del señorío de los Luna Cornago. Yacimientos arqueológicos en la cuenca del río Linares. La cuenca del Linares es medianamente fértil y con buenas condiciones para la actividad ganadera, por lo que tuvo que ser habitada por comunidades humanas de forma estable desde tiempo inmemorial. En buenas condiciones climáticas, los más antiguos pobladores, con una economía pastoril que se iniciaba en el cultivo del cereal, encontraron un lugar habitable durante todo el año. Con el buen tiempo, los pastores podían subir con sus ganados a las sierras circundantes, donde permanecían hasta que los fríos hacían su aparición. Con la estación fría, buscaban para sus ganados la protección y el alimento del valle. Mediante esta fórmula fueron perdiendo sus hábitos trashumantes y, dado que las distancias no eran importantes, les permitía dormir cada noche en su hogar, o bien permanecer con el ganado en los corrales más alejados. En todo caso, el contacto familiar y social no se perdía, estableciéndose una división del trabajo en el grupo familiar que poco a poco fue asumiendo la agricultura como una segunda fuente de alimentación. Muchos de los asentamientos que ocuparon no son desconocidos. No obstante, sin descartar en absoluto que los actuales pueblos forman parte de esos asentamientos, seguramente los más importantes, el hecho de que haya habido continuidad de vida en ellos los hace menos interesantes para la piqueta del arqueólogo. Aunque no debería de ser así. Los yacimientos que tienen verdadera importancia actual son aquellos en los que se interrumpió la vida humana hace cientos o miles de años, pues gracias a ellos podemos conocer cómo vivían y cuál era el acontecer de nuestros lejanos antepasados en siglos muy oscuros de nuestra historia. Podemos dividir la cuenca de nuestro río en tres zonas. En las tres han aparecido yacimientos arqueológicos que dan testimonio a una actividad humana importante con anterioridad a la era cristiana. La primera zona la forman las tierras altas de la Sierra del Alcarama, llegando hasta el puerto de Oncala. Forman parte de una zona conocida como la cultura de los castros sorianos. Han ido apareciendo yacimientos en Sarnago y Taniñe, por citar los más cercanos a Cornago. La segunda zona es la cuenca media, es la de mayor importancia. En ella se encuentran diversos asentamientos, todos los cuales han aportado conocimientos de gran interés sobre la historia antigua de nuestra tierra. El más notable se encuentra cerca de Inestrillas. Se trata de los restos de una ciudad celtíbera cuyo nombre conocemos por los escritos de historiadores romanos como Tito Livio, Valerio Máximo y Apiano, entre otros. Se llama Contrevia Leucade. Y en ella acontecieron importantes episodios de la guerra sertoriana hacia el 77 a.C., en el que fue tomada por las tropas de Sertorio. De similar importancia, si no en cuanto a su extensión, sí en cuanto a su interés, es el yacimiento conocido como la Peña del Saco, o también Quiebracántaros. Se encuentra en la cima de un escarpado montículo del mismo nombre que se levanta desde el río frente a las ventas de Cervera y frente al balneario de Fitero. Junto al cerro de la Peña del Saco, en las desembocaduras del Añamazas, existe una construcción extraña. El lugar se conoce como la Nevera, que posiblemente fuera utilizada en la Edad Media por los monjes del monasterio cisterciense de Fitero para almacenar la nieve. A este mismo lugar pudo ser desplazada la población del cerro de la Peña del Saco, cuando romanizado el valle y destruido el poblado obligaron los romanos a sus habitantes a dejar su nido de águilas y vivir en los llanos para evitar rebeliones y facilitar su dominación. En terrenos que ocupan las instalaciones del balneario viejo, también llamado de Béquer, parece que hubo otro poblado que se ha perdido. Dada la proximidad de ambos poblamientos, pudieron ser de gentes distintas, en cuyo caso el río sería la frontera entre ambos, celtíberos a la derecha, vascones posiblemente a la izquierda. Las aguas termales harían el lugar un enclave sagrado para los pueblos que encontraban a sus dioses en la naturaleza. Este lugar fue utilizado por los romanos, muy aficionados al termalismo, conservándose sus primitivas instalaciones. Hay también restos funerarios cerca de Fitero en un paraje conocido como el Castellón, posiblemente la tumba de un prócer romano.
Más abajo, en un cerro desde el que dominan las tierras de Cascante, Fitero, Cintruénigo y Corella, se localiza un poblado celtíbero. Al parecer se conoce como la Peña Itero. La cuenca baja es la tercera zona. Por último, en la desembocadura del río Linares con el Ebro en las proximidades de Alfaro y sobre una ciudad celtíbera llamada Ilurcis, los romanos fundaron la ciudad de Gracurcis en honor a Sempronio Graco, que pacificó este territorio. No son estos los únicos yacimientos existentes. Cerca, en parajes del monte de Yerga, se encuentran los restos de una población romana conocida como Ergavia. Solano Antoñanzas localiza varios lugares en los que la piqueta del arqueólogo puede encontrar restos de nuestra historia antigua y medieval. Por mi parte, puedo asegurar que hubo un asentamiento en un paraje conocido como el Castellar. Son palabras de Solano Antoñanzas. El lugar está bien defendido y guarda el valle en un lugar donde las montañas estrangulan el paso del río. Igualmente se divisa a la perfección el cerro que ocupa el castillo de Cornago, habiendo espacio suficiente para una pequeña aldea bien defendida. Se pueden ver restos de lo que parece pudo ser la muralla. En Igea hay un puente romano recién restaurado que daba paso a la calzada romana número 27 de Antonio Pío que unía Calagurris con Contrevía Leucade. No queda más que añadir, pero cualquiera puede ver en Cervera del río Alhama las viviendas trogloditas de una montaña que preside la población y la situación actual de nuestros pueblos en cerros bien defendidos y ventilados, pero que al no haber perdido su población pierden su interés como yacimientos. Por último, existen muchos restos medievales de gran interés, tanto por su valor intrínseco como por su valor sentimental, que también nos acercan al pasado. Pueblos que hoy no existen, pero que tuvieron cierta importancia histórica, como Tudela o Tudilén. Por ambos nombres se citan restos de construcciones medievales como la Casa de Carrillo en Las Casas o antiguas ermitas, construcciones de origen árabe cerca del puente que desvía la carretera a Cervera en el lugar conocido como Las Paradas. Una construcción defensiva en el término de la Torrecilla, restos de calzadas y vías menores, etcétera, etcétera, etcétera.